Saludos, apreciados amigos y hermanos. Gracias por estar junto a nosotros. Gracias por conectarse a esta hora. Hoy, recuerden, estaremos en una edición especial de Más cerca estoy. Hoy estaremos respondiendo de manera especial preguntas, buscando respuestas inspiradas, respuestas que puedan traer paz a nuestro ser y sobre todo seguridad en medio de toda nuestra vida. Hoy queremos agradecer a cada uno de aquellos que se han estado conectando y han estado también compartiendo nuestro enlace, nuestros mensajes, cada publicación. Agradecemos el hecho de que de esta manera estén ayudando a extender el reino de Dios por esta vía y dando a conocer el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Mensaje que es parte de la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Esperamos que la bendición del Todopoderoso le esté acompañando donde quiera que se encuentran y que junto a los suyos estén disfrutando de seguridad y paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos, después de meditar brevemente en un texto de la palabra, dar la oportunidad después, claro, de responder las preguntas que ya nos han escrito al correo y también a nuestro número personal. Entonces estaremos dando respuesta también a las preguntas que vayan fluyendo ahora mismo. Así que si no ha enviado su pregunta, todavía está a tiempo de enviarla, pero ahora debe enviarla al Facebook. Allí entonces estaríamos recopilando y dándole respuesta de manera inmediata en el nombre del Señor. Cuando abrimos la palabra en el Evangelio según Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, encontramos que el Señor Jesús nos dice: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es una gran promesa, una promesa completa del Señor Jesús para nosotros, porque inicia diciendo: no se turbe vuestro corazón. O sea, no se angustien, no teman, no se dejen sobresaltar, no entren en pánico, calmen, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y con esto entonces pasa el Señor Jesús a presentarnos una de las promesas más hermosas de las Escrituras, donde nos asegura que luego de preparar lugar para nosotros, vendrá otra vez para llevarnos a ese lugar y estar para siempre con nosotros. Es interesante ver cómo la palabra, aunque revela de manera bien clara lo que son los episodios dramáticos de la historia, aunque presentan los desafíos que como creyentes tenemos que enfrentar, y no nos oculta en lo más mínimo la verdad, nos lo dice en la forma bien clara y gráfica, a pesar de eso siempre termina con una nota de esperanza. Y eso es lo que hace el Señor Jesús allí en ese pasaje. Esto nos lleva en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, donde el capítulo 13 presenta el accionar del anticristo, el accionar del poder de la bestia, desplegando todas sus fuerzas contra el pueblo de Dios de manera especial, y sobre todo provocando un decreto de muerte. Y al final del capítulo 13 aparentemente no aparece esa nota que pueda dar paz, que pueda dar seguridad, pero justo en medio del capítulo 13 el Señor deja una expresión que no es casual, que está allí, donde dice: aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos. Y claro, como muchos teólogos creen, muchos estudiosos de la Biblia, los primeros 4 o 5 versículos del capítulo siguiente, el capítulo 14 de Apocalipsis, pertenecen originalmente a la narrativa del capítulo 13. Recordemos que la revelación bíblica en un principio no estaba dividida en capítulos ni versículos, así que hay ideas que a veces logran completarse en el capítulo siguiente. Y eso es lo que ocurre con el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, donde luego de ver la descripción de ese poder despótico, tirano, que persigue al pueblo de Dios, que lo pone en estrecho, que los priva en una época determinada incluso de comprar y vender,
que le pone algunas restricciones para provocarlo a que abandonen su fe y luego en un último intento da un decreto de muerte, entonces termina de presentar la descripción en los primeros versículos del capítulo 14, donde Juan entonces dice que vio sobre el monte de Sión a los 144,000, aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que va, aquellos que no se doblegaron al poder reinante del anticristo, aquellos que no se doblegaron ante la amenaza de muerte, aquellos que si fuera necesario despreciarían sus vidas hasta el final, pero ahora están en un lugar seguro, están sobre el monte de Sión y en compañía del Cordero, que es Cristo Jesús. Lo mismo hace la palabra. En todos los libros, incluyendo los libros de profecía, como es Daniel, termina con una nota de esperanza diciendo que Miguel se levantará en medio del tiempo de angustia, se levantará para darnos liberación en el momento más álgido de la historia, en las horas más oscuras de la historia del mundo. Y lo mismo hace el libro de Apocalipsis, que muchos con solo escuchar ese nombre a veces no quisieran penetrar a su lectura, su estudio. Sin embargo, es un libro de esperanza. Y termina diciendo que el espíritu y la esposa dicen ven, y al que oiga también le dice ven, y el que tiene sed venga y tome gratuitamente del agua de la vida. Así que cualquier descripción, cualquier presentación de nuestro mensaje que hagamos a otras personas, cualquier verdad, por cruda que sea, que tengamos que compartir con otra gente, porque no podemos ocultarle la verdad, tenemos que terminar con una nota de esperanza, porque es lo que hace el Señor Jesús. Así que Dios pueda seguirte bendiciendo, acompañando y sobre todo abriendo tu mente a la comprensión de la verdad. En estos momentos queremos pasar a dar respuestas a las preguntas, donde queremos concentrar la mayor parte del tiempo que nos resta, las preguntas que nos han enviado a nuestro número personal, y queremos animar a que ahora puedan escribir directamente en el Facebook ahí, y vamos a ir dando respuesta a estas preguntas. La primera, una amiga elaboró la siguiente pregunta, dice: quisiera saber cómo completamos el cuadro de los eventos finales. Sé que algunos de estos eventos ocurrirán de manera simultánea, pero ¿en qué orden van a ocurrir? Quiero estar preparada, dice. Y entonces enumera eventos como reavivamiento y reforma, el zarandeo, la lluvia tardía, el falso reavivamiento, la ley dominical, el fin del tiempo de gracia, la marca de la bestia, el decreto de muerte, el sellamiento, el tiempo de angustia, el abandono de las grandes ciudades, la huida a los montes, las 7 últimas plagas, la resurrección general y también la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, colocando en orden esos eventos, como muy bien dijo nuestra amiga, algunos de ellos ocurren de manera simultánea, pero lo primero que ocurre de todos esos eventos que ella describe allí y que hemos enumerado es el falso reavivamiento, que ahora mismo y desde hace algunos años está teniendo lugar en los movimientos religiosos que el enemigo puede mantener bajo su control. Asimismo fue anticipado en el libro Conflicto de los Siglos, y hay una descripción también muy gráfica de esos eventos en el libro que lleva ese mismo nombre, Eventos de los Últimos Días, que esperamos que aquel que no lo tiene de manera física, si no lo puede adquirir, pues pueda por lo menos tenerlo de manera digital o en audio. Ahora tenemos esa gran facilidad. Así que lo primero que ocurre es el falso reavivamiento, donde el enemigo, a través de algunas situaciones, algunos falsos milagros, y noten, son falsos milagros esos que ocurren en los movimientos religiosos que el enemigo puede mantener bajo su control porque no obedecen a la verdad de Dios. Son falsos milagros no porque no ocurra un fenómeno, ocurre un fenómeno sobrenatural. Sin embargo, el poder que está detrás de todo eso, operando ese evento, manejando esa situación paranormal, no es el poder de Dios, no es un poder que viene de arriba, es un poder que opera desde abajo. Recuerde que no tenemos lucha solo contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales en las regiones celestes. Así que el falso reavivamiento es lo primero, y él mismo durará hasta el momento que en medio de los golpes sucesivos que recibirá nuestro mundo por calamidades, entonces sea dictada la ley dominical como un recurso aparentemente buscando aplacar, apaciguar la ira de Dios, buscando que los creyentes se mantengan unidos
bajo esa excusa y bajo la protección global y otras cosas, sobre todo resaltando también el valor de la familia, porque la carnada debe tener algo que llame la atención. Se dictará entonces la ley dominical en Estados Unidos de Norteamérica, y una vez se dicte esta ley dominical en Estados Unidos de Norteamérica, es la señal para abandonar las grandes ciudades por todos los creyentes que obedecen a la voz de Dios, así como los cristianos judíos abandonaron Judá y Jerusalén cuando vieron el cerco romano, tal y como Jesús le había advertido en Mateo 24 del 15 al 20. Luego de la huida a los lugares aislados, a los campos y entre las montañas, entonces concomitantemente ocurre el inicio del tiempo de angustia previo. Justamente como los creyentes serán puestos en dificultades, probándole su fe debido a esa última prueba que constituye la ley dominical, entonces comienza el tiempo de angustia previo, que dura hasta el fin del tiempo de gracia. El tiempo de angustia se le llama previo a ese porque es previo al cierre del tiempo de gracia. Pero durante ese mismo periodo, o sea, de manera simultánea, va ocurriendo el sellamiento. Quienes abandonan la fe en medio de esa última prueba, entonces salen producto del zarandeo que está ocurriendo también concomitantemente, y entonces solo va quedando el puro trigo, y todo el que va quedando firme en la fe después de esa última prueba está siendo sellado, y a medida que van siendo sellados, el Espíritu Santo con el que somos sellados para el día de la redención también va cayendo en forma efusiva, el derramamiento de lo que se conoce como la lluvia tardía. Y en la parte final de ese tiempo de angustia previo, antes de que concluya la gracia, pero en la parte final de ese trayecto, bajo el poder del Espíritu Santo, entonces saldremos a proclamar lo que se conoce como el fuerte pregón, la última invitación de misericordia de Dios para aquellos que no habían tenido oportunidad hasta ese momento, no para los que fueron desechados producto del zarandeo, que ya no tendrán más oportunidad, sino para los que hasta ese momento no habían tenido oportunidad. Y una vez se complete el número de los sellados, entonces concluirá la gracia. Y una vez concluya la gracia, entonces comienzan a caer las 7 postreras plagas, que caerán solo sobre un objetivo específico, sobre los que tengan la marca de la bestia. Durante ese periodo del derramamiento de las 7 postreras plagas, el mundo será sumido en un gran tiempo de angustia, que claro, solo afectará a los que no están acorde con la voluntad de Dios, a los que hayan rechazado la verdad de Dios cuando todavía tenían oportunidad. Mientras tanto, y como lo expresa el libro Primeros Escritos en la página 282, en ese periodo los santos estarán tranquilos y serenos, esperando en Dios y apoyados en su promesa de que Dios le va a abrir un camino de salvación. ¿Qué va a dar paz y tranquilidad a los creyentes durante ese periodo? El ver que solamente están cayendo las últimas plagas sobre los perdidos y que ellos están habitando al abrigo del Altísimo. Llama la atención también que durante ese periodo, cuando los impíos se vean afectados solamente ellos, entonces habrá un momento que, como las restricciones de prohibir comprar y vender no hacen que abandonemos nuestra fe, entonces dictarán lo que se conoce como un decreto de muerte, similar al que se dictó en los días de la reina Esther, que en un día y una hora pensarán en aniquilar al pueblo de Dios, pero el día y la hora que señalen para nuestra destrucción será el día y la hora de nuestra liberación en Cristo Jesús. Ese día ocurrirá la gran liberación, producto de algunos fenómenos que describe el derramamiento de la 7ª plaga, cuando hay un gran terremoto, cuando Babilonia se parte en 3 y cuando algunas islas son removidas de su lugar. Todavía Cristo no ha venido en ese momento, pero ya esos fenómenos de la 7ª plaga producen una liberación en el pueblo de Dios, y poco tiempo después entonces Cristo aparece en gloria en las nubes del cielo. Así que ese es el orden de esos episodios, de esos eventos que pregunta la amiga, que cómo tendrán lugar. Interesante hacer un recorrido por lo que nos falta desde aquí hasta la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Otra amiga justamente realizó una pregunta interesante con relación a lo que son los eventos y a lo que es la expectativa que tiene de algunos de ellos. Esta amiga pregunta lo siguiente, pregunta ella: he tenido la preocupación desde hace un buen tiempo por saber si mi nombre todavía está escrito en el libro de la vida. A veces no siento seguridad de que todos mis pecados han sido perdonados
y pienso que puedo tener problemas en ese sentido, aunque tengo mucho tiempo en los caminos de Dios. Esa inquietud que tiene esta amiga la tienen muchas personas, y es bueno que sepamos que nuestra salvación, nuestra justificación no depende de que lo sintamos. Los sentimientos son muy, pero muy complejos, muy complicados. Y los sentimientos a veces van por un lado y lo que es el concepto y el conocimiento espiritual van por el otro. El perdón de nuestros pecados no se debe ni siquiera a que nosotros lo sintamos, sino a que Dios lo ha prometido. Y si Él lo ha prometido, Él lo cumplirá porque sus promesas son fieles y verdaderas. Algo interesante en ese sentido es lo siguiente. Hay personas que aunque Dios la ha perdonado de todos sus pecados, ellos mismos no se han perdonado. Y como ellos mismos no se han perdonado ciertas cosas de su vida pasada, viven con esa inquietud, con ese tormento, deben rogarle a Dios en forma específica, que les haga vencer ese sentimiento negativo y que les haga creer en su palabra. Recuerde que fe es confianza en Dios y sin fe es imposible agradar a Dios. Pidamos al Señor como pidieron los discípulos: Señor, aumenta nuestra fe. Y como aquel padre atribulado que llevó ese muchacho, ese joven endemoniado, cuando Jesús le dijo: ¿tú crees que yo puedo hacerlo? Él le dijo: bueno, mira, sinceramente yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Así que si asaltado por la duda y la incredulidad a veces piensa que no ha sido perdonado, tiene temor de que cuando su nombre sea llamado a juicio usted va a quedar fuera del libro de la vida, pídale al Señor que reprenda esos pensamientos negativos. Estudie más las promesas de Dios que hablan del perdón, y la palabra va a obrar con poder en su vida y usted entenderá que sí, que ha sido perdonado o perdonada, y que su nombre será confirmado para siempre en el libro de la vida del Cordero. Recuerde que lo que el Señor dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y su trabajo es justamente perseverar. El resto del trabajo le toca al Señor. La misma amiga nos preguntaba también sobre sus hijos. Dice: tengo varios hijos y algunos de ellos han abandonado la fe. ¿Han terminado ellos ya con su tiempo de gracia? Déjeme decirle lo siguiente: el tiempo de gracia todavía no ha concluido. Todavía podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, como dice la palabra, para hallar oportuno socorro. Ahora, este es el tiempo en que esos hijos que se han apartado de la fe deben volver al Señor. Este es el momento. Así que ore de manera específica por ellos. Dele a conocer la verdad. Trate de tenerlos en un ambiente espiritual donde el Espíritu Santo pueda obrar en su mente y corazón, pero sobre todo no deje de interceder por ellos. Esa oración eficaz, esa oración obrando eficazmente puede mucho sobre lo que van a determinar finalmente sus hijos. No pierda la esperanza y la fe en ellos, pero todavía hay gracia. Otra pregunta que nos llega, y esta nos llega ahora mismo, a Wilda, pregunta: ¿qué pasará con alguien que ya creyó, quiere ser bautizado, bautizada, pero no puede por la cuarentena y luego muere sin ser bautizado? Muy buena pregunta. Déjeme decirle que tenemos una lista de personas que han aceptado al Señor durante este periodo crítico y nos han llamado, y producto de lo que es la cuarentena y el aislamiento y todo lo demás, no hemos podido realizar estas ceremonias bautismales. Buena la pregunta que hace ella con relación a si ya creyó, ha aceptado. Note que el ladrón en la cruz, que le dijo al Señor Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Jesús le aseguró que estará con él en el paraíso. Y el ladrón creyó, no pudo ser bautizado porque ya estaba clavado en la cruz. De algo podemos estar seguros: si hubiera descendido de la cruz, hubiera tenido la oportunidad, si le dan un indulto a última hora y baja de la cruz, lo primero que hubiera hecho era justamente ir a ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Sin embargo, no dependía de él, como tampoco depende ahora del que ha creído, ha aceptado, pero producto de la cuarentena, las restricciones que hay socialmente, más el toque de queda, no se ha podido realizar ahora la ceremonia de bautismo. Dios no le toma en cuenta lo que no ha podido realizar, porque ya no depende de usted. Si su decisión está firme para tan pronto cese esta condición, ser bautizado, bautizada, no tiene ningún problema delante del Señor.
Dios suplirá lo que falte. Si ocurriera algo en ese trayecto, si muriera como el ladrón en la cruz, si le tocara morir sin pasar por el paso, pero ya ha aceptado a Cristo en su corazón, recuerde que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, y usted ya lo ha confesado. Qué bueno poder, a la luz de la Biblia, dar respuestas. Otras preguntas están llegando y daremos respuesta ahora mismo. Es bueno saber que a la luz de la Biblia, a la luz de la inspiración, tenemos respuesta para toda inquietud humana. Tenemos respuesta para todo lo que pueda surgir en nuestra mente, porque el Señor así lo ha declarado, así lo ha revelado, para que nosotros podamos marchar con fe. Una fe no a ciegas, sino una fe que tiene la certeza de que está pisando sobre terreno firme, una fe que está sobre la roca que es Cristo Jesús. La roca eterna, aquella que nos da seguridad en momentos de dificultad. Otra pregunta que en estos momentos también nos llega, está preguntando acerca de la lluvia tardía. Está preguntando sobre la lluvia tardía y dice lo siguiente: sobre la lluvia tardía, me interesa saber, ¿caerá sobre todo el pueblo de Dios o solo sobre algunos? Esta pregunta es interesante. Recuerde que la lluvia tardía desciende después del zarandeo, o sea, después que ya no hay cizaña, sino que lo que queda es trigo. Y aunque la cizaña esté en los alrededores, y podrán ver cómo desciende la efusión, el poder del Espíritu Santo en una manifestación mayor que la que hubo en los días apostólicos, en el día de Pentecostés, verán que en ellos no ocurre nada, porque solo descenderá sobre los que tengan su corazón preparado para ello. Dice en Hechos 5:32 que el Espíritu Santo Dios se lo ha dado a los que le obedecen. Así que solo cae sobre los hijos fieles de Dios, que estén preparados como estaban los discípulos. Queremos agradecer en este momento a quienes están conectados y dando seguimiento a esta programación especial, donde recordamos el tema general o el título de nuestros encuentros diarios a esta hora: Más cerca estoy. Y en esta edición especial de los domingos, donde damos respuestas a las preguntas que puedan surgirle. Así que agradecemos que se han conectado a Marcos Arias, Marlene Vilches, también a Harlen Castillo, a Joe Baez, Alejandrina Peralta, Benito Rondón, ese es mi hermano de sangre, mi hermano. También Katy Nolasco, Ramón Polo, Baez King, también a Misael y Cristina Paulino junto a su familia, Mildred Sebastián, son parte de los que están ahora mismo conectados y que están dándonos seguimiento en estos momentos. Recordamos que sus inquietudes pueden hacérnosla llegar en estos momentos. Algunas ya están subiendo, justamente estaremos dándoles respuesta en este momento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por la gracia de Dios, el Señor Jesús dice que toda inquietud será respondida antes que nosotros en el día final, cuando estemos en la Patria Celestial, podamos elaborar la primera pregunta. Él dice en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 23, dice: en aquel día no me preguntaréis nada, porque por la gracia de Dios Él habrá alumbrado nuestros sentidos, nos habrá dado discernimiento, y con ello nos habrá dado también respuesta a las inquietudes que nosotros tenemos y a las que han ido surgiendo a lo largo de nuestra vida espiritual. Otra pregunta que nos llega, Harlen Castillo pregunta lo siguiente: ¿qué significa vivir sin intercesor en el tiempo de gracia? Una pregunta muy importante. ¿Qué significa vivir sin intercesor durante el tiempo cuando ya no haya gracia? Mire, cuando Jesús termina su ministración, y es bueno ilustrar para contextualizar a todos, Jesús, desde que ascendió a los cielos en el año 31 de nuestra era, está intercediendo por nosotros. Primero lo hizo en el lugar santo del santuario celestial, donde Juan lo vio en Apocalipsis 1 entre los candeleros. Ese es el lugar santo, el santuario celestial. Y luego en la segunda fase, ya casi en su segunda venida, donde desde hace más de 150 años ya está ministrando en esa segunda fase, que es en el lugar santísimo. Intercede por nosotros, como dice Hebreos capítulo 8, Hebreos 8 en el versículo 1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote,
tenemos tal sumo sacerdote que traspasó los cielos y es ministro del verdadero santuario que levantó Dios y no el hombre. Así que Jesús es ministro del verdadero santuario, el que está en el cielo. Cuando Jesús abandone ese lugar, dejará de interceder. ¿Qué tipo de intercesión? Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, Jesús es nuestro intercesor delante del Padre Celestial por nuestros pecados. Así que cuando fallamos podemos ir confiadamente a Él y pedirle que interceda para el perdón de nuestros pecados delante del Padre. ¿Qué confianza podemos tener ahora? Pero cuando deje de ministrar allí, ¿qué ocurrirá? Bueno, justamente cuando Jesús deje de ministrar en ese lugar, cuando ya no haya gracia y ya no tengamos un intercesor, el pueblo de Dios habrá llegado a un momento en su vida espiritual que solo irá hacia adelante y hacia arriba. Es un momento que ya han sido sellados. Y al ser sellados por Dios como propiedad suya, son inconmovibles en la verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Son inconmovibles, o sea, ya nadie puede moverlo, ya nadie puede apartarlo. Y de ahí en adelante seguirán al Cordero por donde quiera que va. Así que no habrá temor en el hecho de que no haya un intercesor, porque Él habrá completado su obra también en nosotros. Y esa obra completa incluirá el sellamiento y ya seremos inconmovibles. No habrá el peligro ni el riesgo de que alguien pueda fallar y ya no tenga un abogado o un intercesor celestial. Gracias por la pregunta, Harley. También Luis Morla nos hace la siguiente pregunta: ¿el rapto secreto es bíblico? No. El rapto secreto es una enseñanza mayormente de la cristiandad, de un gran número de creyentes, por de paso. Esta es una de las creencias que, aunque son populares, no son bíblicas. Pero de algún lugar tienen que partir, o sea, de algún texto tienen que tergiversar para llegar a esa conclusión. Sí. Los textos donde la Biblia dice que Jesús viene como ladrón en la noche son normalmente sacados de contexto y entonces se enseña que Jesús viene de manera secreta, que nadie se va a dar cuenta y que en ese momento se llevará a los que están preparados y de repente algunos abrirán los ojos y no encontrarán a los demás. Resumiendo la enseñanza y dicho en un lenguaje muy llano, sin aspectos teológicos, pero ¿qué es lo que dicen los textos de la Biblia realmente? ¿Qué es lo que dice el contexto? Le voy a mencionar dos textos, porque para muestra basta con esos dos. El primero está en Segunda de Pedro, capítulo 3, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dice: pero el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, note, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, no en silencio, no secretamente, con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Puede ser eso secreto? De ninguna manera. Los cielos mismos van a pasar como un estruendo, se enrollarán como un pergamino, un estruendo en todo elemento terrenal, todo va a ser quemado, porque el Señor viene con fuego abrasador. Dice la palabra en Salmo 53, vendrá nuestro Dios y no callará, no es en silencio, no es secreto, fuego consumirá delante de Él. Así es la venida de Cristo. Pero los que enseñan que es de manera secreta dicen lo que ocurre es que después de ese rapto secreto, entonces pues sí vendrá en la otra forma para los que hayan quedado para un segundo vuelo. No, la salvación es un solo vuelo y los boletos se acaban antes de que Cristo venga, cuando se cierra la gracia. No se duerman ni se descuiden la falsa expectativa de que habrá una segunda oportunidad después de esta vida y antes de que Cristo venga solo hay una oportunidad. Por eso una y otra vez el Espíritu Santo dice: si oyereis hoy su voz, hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Y en 1 Tesalonicenses 5, del 2 al 4, explica claramente: ustedes saben perfectamente, dice Pablo, que la venida del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente. Note qué es lo que va a venir en ese día que viene como ladrón en la noche sobre los impíos. No es dejarlo para una segunda oportunidad, no es llevarse a un grupo de manera secreta, vendrá destrucción de repente. Y dice, como dolor y a mujer encinta, y no escaparán. Lo está comparando el episodio de la venida de Cristo a cómo llegan los dolores a la mujer embarazada. Ella no sabe cuándo le van a llegar, no sabe cuándo le van a llegar, pero cuando le llega,
sí se da cuenta, porque los dolores están allí presentes. La venida de Cristo, aunque usted no sabe el día ni la hora, y en ese sentido es como ladrón en la noche, que no sabe el día ni la hora, pero cuando suceda, sí se dará cuenta, y ese día vendrá para los perdidos, entonces destrucción de repente. Otra pregunta que nos hace Ramón Polo, dice: ¿en qué consiste el tiempo de angustia? Esa pregunta es importante en el contexto de lo que estamos viviendo en estos días, porque hay personas que incluso nos han preguntado directamente si ya estamos viviendo en el tiempo de angustia. Y estos días son angustiosos, para unos más que para otros, sobre todo los que no están acostumbrados posiblemente a estar con ciertas restricciones, a dedicar cierto tiempo a ciertas cosas, los que son esclavos del trabajo y ni siquiera con la familia a veces pueden pasar un buen rato, para ellos posiblemente haya sido de tortura, o los que anhelamos que haya sido, que se estén acostumbrando a disfrutar de la vida en familia y a sacar momentos preciosos para compartir con la familia. El tiempo de angustia se le llama así por la aflicción que viene sobre los habitantes de la tierra. Y el tiempo de angustia previo, que es el que afecta más directamente al pueblo de Dios, ocurre, como hemos dicho, cuando se dicta la ley dominical, cuando tienen que abandonar las grandes ciudades, cuando son perseguidos, pero cuando termina la gracia y se inicia el gran tiempo de angustia, ese gran tiempo de angustia quien afectará mayormente es a los perdidos, porque solo sobre ellos es que van a caer las 7 postreras plagas. El pueblo de Dios estará protegido. La angustia que puede quizás padecer el pueblo de Dios durante ese periodo es que todavía está esperando que el Señor regrese a buscarlo, pero no porque sea afectado por nada de eso que esté cayendo sobre el mundo. A ese es el tiempo de angustia. Otra pregunta que nos llega de manera interesante, Alicia Hernández pregunta, bueno, un hermano le hace la pregunta a ella sobre las 7 trompetas. Si las 7 trompetas son literales. No son literales. Lo que menciona el Apocalipsis en gran medida, casi todo, no todo, pero casi todo lo que aparece en el lenguaje apocalíptico, en la literatura apocalíptica, es figurada. Es un lenguaje simbólico el que mayormente se utiliza, y las 7 trompetas describen el periodo de la iglesia cristiana hasta el momento cuando Cristo venga. Describe los juicios que Dios hace sobre los que persiguen al pueblo de Dios. ¿Quién fue que primero persiguió al pueblo de Dios? El mismo pueblo judío, donde Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por eso el primer castigo que justamente inflige la primera de las 7 trompetas es sobre el pueblo judío. Se le aplica allí cuando en el año 70 son destruidos por los romanos y son colocados en una situación muy difícil que duró más de 18 siglos, ellos estando de un lugar para otro, viviendo como extraños, siendo perseguidos, siendo inestables, detestados en muchos lugares. En fin, ese primer juicio cae sobre ellos, y así el siguiente cae sobre el Imperio Romano, que después de los judíos fueron los responsables de gran parte de la persecución del pueblo de Dios, así sucesivamente. Son juicios, las 7 trompetas, son juicios que caen sobre los poderes que persiguen al pueblo de Dios en algún momento. Gracias por la pregunta, Alicia. Benito Rondón hace la siguiente pregunta. ¿Por qué en el año 31, si Jesús duró en la tierra, tuvo 33 años? Porque hasta el año 31. Interesantísima la pregunta. Sabe que quien fijó, como dicen los historiadores y algunos teólogos, quien fijó la estaca en el tiempo para decir antes y después de Cristo fue un historiador llamado Dionisio el Exiguo. Así se le llamó, Dionisio el Exiguo. Él fue que ubicó la estaca en el tiempo y dijo: a partir de aquí, esta es la fecha que entiendo que Jesús nació, y entonces a partir de aquí contamos después de Cristo. Pero años posteriores, tiempo después, siglos después, se descubrió mediante una moneda que era del imperio, del tiempo en que Cristo había nacido, se descubrió que había una diferencia de la datación de la fecha del nacimiento de Cristo, una diferencia de 3 a 4 años. Y entonces esa diferencia de esos 3 años es lo que se reflejan allí, que aunque Cristo vivió 33 años y medio,
porque fueron 33 años y medio. Así que murió en el año 34 de su vida, aunque solo había cumplido 33, todavía el otro estaba en curso. Fue en el año 31, en la primavera del año 31, para esta época, para la época que más o menos siempre se fija, la llamada Semana Santa, que coincide bien cerca, bien próximo a la fecha en que Jesús murió en el calendario judío. Así que a eso se debe la diferencia de tiempo. Ya se habría tenido que cambiar toda la fecha para colocar todo en el año 0 o en el año 1, pero se decidió dejar así. Hoy hubiéramos estado entonces en el año 2023 si hubiéramos seguido la cuenta que se descubre. Esas son las preguntas. Bueno, hay otra aquí. Leslie Quivelier nos hace la siguiente pregunta. Ella nos escribe desde Nueva York. Esperamos que la mano protectora de Dios esté sobre ustedes en esta hora, en medio de las dificultades, de la incertidumbre que se vive en esa gran ciudad, en esa gran metrópoli. El Señor está allí presente también para cuidarles. Leslie hace la siguiente pregunta. Muchos religiosos continúan reuniéndose porque dicen que dejar de hacerlo es falta de fe. ¿Qué opina usted? Nos dice. Sí, hemos visto en varios lugares. El primer caso lo vimos en Haití, vimos la transmisión de la noticia y hemos sabido que también en la ciudad de Nueva York algunos se están reuniendo con una actitud fanática, con una actitud desequilibrada, olvidándose de que esto es a Dios rogando pero con el mazo dando. El que enseñó las medidas de prevención, el que enseñó la cuarentena, déjeme decirle, la cuarentena es un principio bíblico. Fue el Señor quien estipuló la cuarentena para cuando hubiera una enfermedad contagiosa. En aquel entonces, en los días de Moisés, la enfermedad infectocontagiosa más grave que había, incurable, era la de la lepra, de la cual solo se salvaba una persona por un milagro operado por el Señor. Y el Señor puso medidas de aislamiento, de cuarentena y de eliminación también de residuos para tratar de contener cuando la epidemia intentara algún tipo de difusión debido a su virulencia. Así que es un principio bíblico, solo que ahora se está tomando de manera nacional, de manera global o algunas ciudades de manera específica, y el que irrespeta eso realmente está tentando a Dios. Para nadie puede haber una seguridad prometida si él se está aventurando él mismo en el peligro. Eso no es fe, eso es presunción, que muchos la confunden con la fe. Recuerde que Satanás tentó al Señor Jesús en el desierto, lo tomó en sus brazos en un momento al Señor Jesús y lo llevó a la parte más alta del templo, a las amenas del templo, y lo tentó diciendo: si es verdad que eres hijo de Dios, tírate hacia abajo, lánzate, porque está escrito, y le citó el Salmo 91, está escrito que a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos y para que tu pie no tropiece en piedra. Y el Señor Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Porque la promesa del Salmo 91 en ningún momento dice que si usted se lanza al peligro, los ángeles lo van a cuidar. Eso no es fe, eso es presunción. Presunción es reclamar las promesas de Dios, reclamar el cumplimiento de las promesas de Dios en desobediencia. Y eso es lo que realmente están haciendo ese tipo de personas que quieren ahora, en medio de esta restricción, exhibir una fe inusitada. Posiblemente hasta personas que no iban de manera regular al templo, ahora queriendo demostrar que tienen más fe, pues a lo mejor están con esa actitud desafiante, tendrán sus consecuencias. Eso ya lo hemos visto en algunos lugares. Posiblemente uno de los primeros lugares que tuvo esa situación fue Corea del Sur, en Seúl, cuando todavía la pandemia no era declarada como tal, era solo una epidemia local. En Corea del Sur hubo una congregación que por seguirse reuniendo fue uno de los focos de mayores contagios allí en Seúl, Corea. Así que lamentablemente esa actitud de esas congregaciones que están reuniendo traerá problemas definitivamente. Nos llega otra pregunta. Dorcas, pienso en Dorcas Cornelio, sí, gracias por escribirnos. Dice: explique el asunto del sello de la bestia en cuanto a la confusión de la gente con un sello literal. O sí, lo que tenemos en la Biblia cuando se describe la marca de la bestia, cuando se habla del sello de Dios, es un contexto totalmente simbólico. Así que aplicarlo de manera literal es forzar la escritura,
es alarla por el cabello a las malas. No soporta el análisis bíblico y lo que es la comprensión de las escrituras y la profecía. Aquellos que creen que es algo físico, piensan que será un microchip que será instalado en la frente, en la mano derecha de manera subcutánea, y que esa es la marca. No es algo visible. La marca de la bestia tiene que ver con desobediencia. El sello de Dios tiene que ver con obediencia. No tiene que ver con un aparato, no tiene que ver con un asunto tecnológico, no tiene que ver con nada de eso. Hay personas que desde hace 30 o 40 años atrás, desde que aparecieron las tarjetas de crédito, comenzaron a decir que era eso. Otros después, cuando apareció el código de barra, y algunas barras tenían el número 6 al final, ahí está, es el 6. Después que apareció el chip, entonces ahora se lo atribuyen al chip. ¿Quién sabe lo otro que vaya a aparecer y se lo atribuyan? La profecía no es algo de interpretación cambiante. La interpretación de las escrituras es algo estándar, porque la Biblia se interpreta ella misma. Y lo que es el sello de Dios, lo que es la señal de Dios para su pueblo, lo dice claramente Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Solo le voy a dar la cita. Ezequiel 20:20 y Ezequiel 20:12 dice cuál es la señal de Dios para su pueblo, de donde usted podrá derivar fácilmente cuál es la marca de la bestia, porque Satanás quiso hacer una señal es algo específico, pero lo que le salió fue una marca es cualquier cosa. Satanás en su falsificación trató de imitar el sello de Dios y usted lo podrá derivar de allí, porque la señal de Dios la dice, repito, Ezequiel 20:20 y Ezequiel 20:12. En algún momento trataremos un tema solo de esa temática y podremos dar mucho más detalles. También nos pregunta, esa era la pregunta que realizaba, así que también agradecemos en este momento al pastor Cristian Caena, que también se ha conectado dando seguimiento. Gracias, pastor. Bendiciones junto a su familia. También Claudia Mota, gracias hermana Claudia. Esther Guzmán, hermana Esther, gracias, siempre está allí. Omar Adón, gracias también a nuestra transmisión por estar presente. Benjamín Lanfranco, pastor Benjamín Lanfranco, gracias por estar también en sintonía, dando seguimiento. Y el pastor Joel Lizardo, el nuevo director de jóvenes de nuestra Asociación Dominicana del Sureste. Gracias también, pastor Lizardo, por estar allí pendiente y conectado con nosotros en esta edición especial de Más Cerca Estoy, la edición especial de los domingos, donde de manera particular damos respuesta a sus inquietudes, a sus preguntas, con base en la palabra, con base a lo que está revelado en la palabra de Dios. Gracias a todos los que se conectaron. Y gracias porque mañana, nueva vez, estaremos ya estudiando un nuevo tema. Esté atento, siempre momentos antes describimos el tema que va a estar siendo tratado, tema de actualidad, y esperamos que pueda compartirlo con todos aquellos que usted quiere ver un día en el reino de los cielos. Así que le esperamos ver todos los días a las 12 del mediodía. Vamos a orar en estos momentos, agradeciendo al Señor y poniendo sus vidas, sus familias y sus planes en las manos del Señor. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre para siempre. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos has dado de estudiar tu palabra. Gracias por el discernimiento, gracias por la luz que nos da tu palabra para poder así buscar respuestas a nuestras inquietudes, a nuestras preguntas y poder transitar por este camino ejerciendo fe, pero sobre una plataforma segura. Puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Bendice, protege, guarda y libra del mal a cada uno de los amigos, a cada uno de los hermanos que se han conectado, que dan seguimiento, y a cada uno de aquellos a quienes llegará este mensaje. Que tu bendición también llegue con el mismo y le impacte para salvación. Gracias porque mañana nueva vez podremos encontrarnos para continuar estudiando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios le bendiga.